En el día de hoy, nosotros tenemos un importante panel, una importante conversación, con un tema de mucho interés que usted no podrá desprenderse de su televisor, porque hoy estaremos hablando de demandas médicas con dos importantes profesionales que nos hablarán sobre el tema. Nuestro espacio se ha convertido en un foro social donde aquí podemos debatir todos los temas que les sean de interés con especialistas que nos orientan de manera puntual. Y qué bueno que está con nosotros un directo amigo de muchos años, una persona muy competente y muy conocedora del tema. Él es el licenciado Pedro Pablo Hernández, abogado y escritor también, catedrático universitario. Así es que los buenos días y la bienvenida, hermano. Buenos días, Wilson Gómez, gracias por la invitación. Para mí es un grato placer estar compartiendo aquí con usted y con toda su teleaudiencia que siempre le siguen domingo tras domingo. Eso es lo que procuramos, siempre la calidad de la información. Y la calidad de la información, como siempre insisto, la debe dar el profesional del tema. En este caso, pues le tenemos a usted, que inclusive tiene un libro titulado a sí mismo, de demandas médicas. Así es. Hablemos de las demandas médicas. Vámonos a hacer un bosquejo histórico. ¿De dónde viene? Porque nosotros escuchamos mucho esto en Nueva York, ¿verdad? Uno demandó y vino parado. ¿Qué está pasando aquí? Hablemos de esto. Bien, las demandas médicas no son nuevas. En la República Dominicana sí se puede decir que son relativamente jóvenes. Pero ya en el año 1936, la Corte de Casación francesa había delimitado si en la relación médico-paciente se establecía un contrato o no, o sea, si era una responsabilidad civil delictual, si cuasi delictual o si contractual. La responsabilidad civil delictual es aquella en la cual el agente compromete su responsabilidad porque comete el hecho con intención de perjudicar. O sea, nunca el médico actúa con intención de dañar. Pero en 1936 la Corte de Casación francesa estableció que entre el médico y el paciente se produce un verdadero contrato donde ambas partes asumen obligaciones. Y eso lo hizo en ocasión del caso Mercier. Ahí estableció la Corte de Casación francesa que una falta, por muy ligera que sea, siempre que produzca un daño al paciente, pues compromete la responsabilidad civil de este profesional. Cuando hablamos de que compromete la responsabilidad civil, estamos diciendo que la responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de causar el daño que ha causado. La responsabilidad civil tiene por finalidad obtener la reparación del daño a través de una compensación económica, porque hay daños que es difícil poderlos restablecer. Es decir, son, diría yo, maneras simbólicas que las sociedades han establecido para resarcir el daño. Porque cuando a una persona, por ejemplo, le cortan un dedo, o sea, ¿cuánto cuesta un dedo? Si a una persona un juez le impone una sanción de 2 millones de pesos porque le cortaron un dedo, él nunca podrá restablecer ese dedo. O sea, será sumamente difícil, pero en las sociedades modernas esa es la forma de reparar el daño a través de una indemnización. La naturaleza misma de la relación médico-paciente, cuando se habla de un contrato, sobre todo nosotros los que somos románticos, soñadores todavía, no entendemos esta parte del contrato, porque yo voy donde un médico buscando salud. Pero cuando hablamos de un contrato, pensamos en un papel que nosotros pues firmamos. Esa relación médico-paciente podrá medirse desde el punto de vista del contrato puro y simple. Sí, normalmente cuando hablamos de un contrato, la gente creemos cuando vamos donde un abogado o donde un notario, un papel físico redactado. En materia de responsabilidad médica, desde el instante
en que un médico abre un consultorio y un paciente acude en procura de un servicio de salud, ya desde ese momento existe un contrato con todas sus consecuencias jurídicas. En ese contrato, entonces, el médico se obliga frente al paciente a prestar su conocimiento actualizado y a poner todo su empeño para lograr la curación o sanación o mejoría del paciente, sin que el médico esté obligado a obtener un resultado específico en términos general, porque en algunos casos sí existe la obligación del médico de obtener un resultado específico o preciso, como es, por ejemplo, cuando se trata de la colocación de una prótesis a un paciente. El médico debe asegurar que esa prótesis es funcional. Si se trata de una cirugía estética, aunque en doctrina se discute si esa obligación de ese médico es de resultado o no, la corriente mayoritaria pues establece de que la obligación de ese cirujano estético es lograr un resultado específico. Eso quiere decir que si yo tengo necesidad de ponerme la nariz más fina porque no me siento bien con ella, entonces se supone que ese médico debe lograr ese resultado de que mi nariz quede fina como hemos convenido. Entonces, en ese sentido, excepcionalmente, la obligación del médico es una obligación de resultado. En sentido general, asume una obligación de prudencia o diligencia. Conforme a esa obligación de prudencia y diligencia, él se obliga frente al paciente a tener un comportamiento diligente. Este comportamiento quiere decir que él debe hacer todo a tiempo, todo conforme la ciencia médica le indica, observar los protocolos que existen en la actividad médica, de tal modo que si el resultado no se logra, no es porque él no haya sido lo debidamente diligente. O sea, debe hacer las indicaciones al paciente, indicaciones de laboratorio, de imágenes, no conformarse con que yo creo que usted está bien, sino vamos a hacer esta analítica, vamos a hacer este estudio para confirmar que ciertamente está bien. Y si el resultado que da esa imagen es desfavorable, sería recomendable entonces que se pueda indicar otra, si es posible, hasta en otro centro, porque podría ser que ese resultado que arroja no sea el correcto, pudo haber quizás un error en el reporte, en la apreciación que hace ese radiólogo. O sea, todas esas cosas pueden ocurrir. Entonces, si partimos ligeramente y con el primer diagnóstico, que probablemente no se llegó de manera adecuada a ese diagnóstico, por ejemplo, sugerimos una intervención quirúrgica cuando no era procedente, como a veces ha ocurrido. Entonces el paciente es sometido a un tratamiento sin que ello sea necesario. ¿Cuáles son esas obligaciones que se derivan de ese contrato? Muy bien, hay una obligación muy importante y es la obligación de información. Y para hablar de esta obligación de información debemos remontarnos a dos esquemas de la medicina, que es la medicina paternalista, que es la medicina que se ejercía desde los tiempos hipocráticos. Conforme a ese esquema de la medicina, el médico se comportaba y aún se sigue comportando como un padre de familia frente a su hijo, que traza pautas, que da órdenes y que el hijo mantiene una posición de obediencia frente al padre. Entonces, conforme a ese esquema, que se llamaba también el arte mudo, la medicina, porque el médico simplemente ordenaba y no hablaba con el paciente, es decir, tomaba decisiones en nombre del paciente sin que necesariamente el paciente estuviera de acuerdo. Entonces, al contrario, la medicina autónoma, que comenzó a surgir ya en el año 1970, supone una medicina donde el paciente ha de ser tomado en cuenta. El paciente es una persona dotada de y en consecuencia no se le debe aplicar ningún tipo de tratamiento que éste no haya consentido.
pero todavía vemos que los médicos en su mayoría no se despojan de ese esquema paternalista porque así son formados en la universidad y repiten ese esquema. Usted llega a una emergencia, acuéstese ahí. Simplemente la enfermera llega, le pone una inyección, lo canaliza, pero ni siquiera ha hablado con el paciente. Mire, sospechamos que usted tiene tal cosa. El médico ha indicado que se le administre este medicamento, esta inyección. Con esto se persigue que tal cosa, esperamos que se pueda lograr la mejoría, aunque luego usted debe, quizás, si no logra la mejoría, pasar a una consulta con un especialista, pero con el paciente casi no se habla. Aún en la consulta, el médico casi nunca habla con el paciente. A veces ni siquiera le mira a los ojos y simplemente mirando para abajo le hace la receta. O sea, casi como si fuera un objeto y no una persona. Entonces, entre ese médico y ese paciente debe existir un diálogo amplio, claro y sincero. Pero vemos que el médico muchas veces tiene mucha prisa, y tiene mucha prisa porque trabaja a veces en 3 o 4 lugares. Sale del hospital rápidamente, llega tarde, tiene 20 pacientes y a cada uno quiere atenderlo rápido. Entonces, esto no es aconsejable para el médico, porque con esa rapidez él puede obviar algunas cosas en la historia clínica y puede llegar entonces a un diagnóstico errado. Y fíjese que a veces el paciente llega a la casa y le pregunta a su familiar, ¿y qué le dijo el médico que tiene? Y el paciente no sabe o no sabe explicarle, porque no ha habido una concientización del médico hacia el paciente de explicarle cuál es el diagnóstico presuntivo o el diagnóstico definitivo que él tiene sobre su patología. Este paciente a veces es, diría yo, coaccionado para ser sometido a un tratamiento que probablemente no sea necesario, quizás no sea el correcto, o para ser llevado a un quirófano cuando probablemente esto no sea necesario, o aún siendo necesario, este no ha consentido de manera libre y voluntaria ser llevado al quirófano. O sea, no puede existir libertad para decidir cuando ese paciente no es puesto más o menos en un plano de igualdad frente al médico. O sea, el médico, dueño de su conocimiento, administra la información, pero ni siquiera está seguro si el paciente la ha comprendido o no. Y el médico cree que el paciente lo ha comprendido, pero ¿cómo el médico debe darse cuenta que el paciente lo ha comprendido? Él debe preguntarle que si ha comprendido lo que yo le he explicado. El paciente le va a decir sí. Entonces, ese sí no es suficiente. El médico entonces debe preguntarle, ¿usted podría decirme qué usted ha entendido lo que yo le he explicado? Entonces, de esa manera, se puede hablar entonces de que hay un consentimiento informado. Y esa es la obligación principal, esa obligación de información. Incluso esa obligación de información no solamente le incumbe al médico, sino a toda persona que presta un servicio. Si usted va al mecánico, el mecánico debe explicarle realmente lo que tiene el vehículo y qué él pretende hacer para mejorar la falla que tiene el vehículo. Lo mismo con el abogado, el contador. Entonces, esa obligación de información es determinante, porque si el médico no informa adecuadamente al paciente, ya desde ahí se le puede retener una falta a ese paciente. Incluso ese médico debe dar la oportunidad al paciente para que éste pueda consultar con otro profesional, de tal modo que el paciente entonces esté consciente del diagnóstico o de la propuesta clínica o quirúrgica que el médico le ha hecho. Pero perdón, Wilson, ¿y qué médico le dice al paciente? Mire, usted, yo le sugiero que usted puede ir donde otro ginecólogo, otro cirujano. El médico no lo hace porque muchas veces tiene como un poquito de celo y sabe que si ese paciente consulta con otro médico, probablemente
quizás ese paciente se quede y no vuelva más. O ese médico se da cuenta que lo que le está proponiendo al paciente no es lo correcto. Yo he conocido casos donde pacientes han sido estafados porque el médico le ha dicho que tiene un diagnóstico. Cuando ese diagnóstico, ese médico sabe que es totalmente engañoso, únicamente con la finalidad de someter al paciente a una intervención. Si nos vamos a la realidad, lo poco que conocemos de esto, o lo mucho que conocemos, si nos vamos a una realidad de una medicina crítica, conozco todo eso que tú has planteado, del médico está rápido, no le informa al paciente, pero si nos vamos ya a una salud crítica, un paciente que nos llega de emergencia, ¿tendrá el médico ese tiempo necesario para ese consentimiento informado? ¿Estará el paciente per se en capacidad de entender su estado crítico y de dar potestad para que se actúe en consecuencia a la sanación de su salud? Bueno, en ese caso, normalmente el paciente acude en compañía de un familiar. Entonces, de manera rápida, el médico sí debe informar al familiar de lo que pretende hacer con el paciente. Si el paciente llega y no tiene ningún tipo de familiar, entonces la ley faculta al médico para que éste pueda tomar la decisión en nombre del paciente. Pero sí él tiene el deber en su momento posterior de informar al paciente cuando éste esté en condiciones de recibir la información o cuando el familiar ya esté para dar la información. Entonces debe cumplir con ese deber. ¿Ese consentimiento informado de que podría exonerar? No, ese consentimiento informado no exonera al médico de responsabilidad civil y penal. Es simplemente que le favorece más a él que al propio paciente. Es decir, estamos hablando de una buena práctica de la medicina cuando el médico realiza el consentimiento informado. Pero ese consentimiento informado no puede ser un formulario predeterminado que el médico lo tiene hecho, porque si él lo tiene hecho, entonces no hay consentimiento informado. Es realmente lo que ellos acuerdan ahí en ese momento. Y en materia de cirugía estética he visto de que el paciente prácticamente firma ese llamado, entre comillas, consentimiento informado cuando ya va a entrar a la sala de cirugía. Entonces, ¿cómo el paciente va a leer ese documento si ya va a entrar a la sala de cirugía? Pero además de eso, tiene algunas cláusulas que son abusivas y son ilegales. Como por ejemplo, dicen algunos, el paciente reconoce que es posible que haya que tenga que someterse a una segunda intervención. Pero eso es como que el médico se está anticipando a una mala práctica. Para que después de la primera cirugía, si hay que llevarlo al quirófano de nuevo, le va a decir, no, pero mira, yo te lo dije. Yo te lo dije que posiblemente había que entrarte a una segunda cirugía, pero eso no es un asunto que se puede predeterminar de antemano. Entonces, es una cosa que parece un poco abusiva y legal. Pero también, ¿quién revisa la legalidad de las cláusulas de ese contrato previo a la firma? de parte del médico, el médico y su abogado, de parte del paciente, nadie, porque el médico probablemente no sometería al paciente a la cirugía si ese paciente le dice que su abogado necesita ver primero ese consentimiento informado. Porque si su abogado lo ve y conoce de esa área, ese consentimiento no se va a firmar en la forma como dice el médico. Y si el abogado no conoce el área, ¿qué calidad tiene para cuestionar lo que el médico plantea? Tendría muy poca calidad. Pero por muy poca calidad que tenga, aunque no tenga especialización en el área de responsabilidad médica, tiene una base que le permite a él conocer de que ese consentimiento, de que ese documento está viciado. ¿Cuál es el valor jurídico de ese documento que se firma? Bueno,
Ya sea por parte del paciente o por parte del familiar. Sí, tiene valor jurídico, los jueces le dan credibilidad, le dan aceptación. Puede ser verbal o puede ser por escrito. Lo que debe demostrarse es que que hubo un consentimiento informado. Ahora, ¿qué resulta? Lamentablemente, los jueces, en su gran mayoría, no conocen acerca de lo que es un consentimiento informado. Porque lo que he visto en los tribunales es que los jueces dan como válido consentimientos que no han sido consensuados con el paciente. Se conforman con que únicamente el médico dice que el paciente lo firmó y que él como médico lo firmó. Pero eso no es un consentimiento informado. Ese consentimiento debe ser consensuado con el paciente. Un paciente que va a entrar a una sala de cirugía no está en condiciones de leer un documento, ni de hacerlo variar tampoco. Y como no lo puedo hacer variar, ahí no hay ningún consentimiento informado. Incluso en las cirugías cotidianas, dice a veces esos consentimientos que el médico quede exonerado de cualquier daño que recibe el paciente y que la clínica también quede exonerada, que los familiares lo descargan, y eso es imposible. Una cláusula exoneratoria de responsabilidad civil donde se interviene sobre la salud y la vida del paciente, no es posible que pueda haber una cláusula que exonere de responsabilidad a ese médico. Pero más aún, intervienen médicos con los cuales ese paciente nunca ha tenido ningún tipo de contacto. Ese médico, cuando celebra ese consentimiento con el paciente, debe pedir la autorización para que el médico pueda hacer intervenir, por ejemplo, a un cardiólogo, si fuera necesario, a otro cirujano que se requiera de una especialidad X, porque el cirujano general, cuando va a hacer una cirugía en los asuntos que le competen, puede ser que se presenten situaciones que tenga que intervenir otro cirujano, que tenga que intervenir, por ejemplo, un oncólogo cirujano o un ginecólogo o un cirujano cardiovascular. Entonces, intervienen médicos en esa cirugía que no fueron autorizados por el paciente. Entonces, si esto ocurre y el paciente recibe un daño, todos los médicos que participaron en esa cirugía podrían ser demandados por el paciente. Porque el paciente en ese momento no tiene identificado quién ha actuado y quién no, porque él ha estado anestesiado, entonces él no tiene conocimiento, pero tampoco se lo han informado a los familiares. Simplemente el médico llama al otro especialista: ven por aquí que tengo tal situación. Entonces todo eso debe ser consentido por el paciente. Entonces, por eso, esa obligación de información es una de las más importantes que debe tener ese contrato médico. Esa base legal que rige ese contrato de la salud está avalado en la Constitución de la República. Sí, claro, porque la Constitución establece que nadie puede ser sometido a ningún tratamiento sin un consentimiento previo. Pero también la ley 4201, su artículo 28, también lo establece, de que ningún paciente puede ser sometido a un tratamiento clínico o quirúrgico sin que previamente éste haya dado su consentimiento. Óyeme, ningún paciente, lo que indica, según la Constitución y según la ley 4201, usted llega accidentado en estado inconsciente a un centro clínico, usted está fuera de la ciudad, y usted llega, usted no se le puede administrar, o es inconstitucional cualquier cosa que usted haga. No, por ese paciente. No es inconstitucional, porque si ese paciente llega y no tiene familiar, el médico está en el deber de intervenir. Pero eso no lo contempla la Constitución. Sí, lo que pasa es que la Constitución y la ley no entran en esos detalles así, pero sí el médico, según la doctrina y la jurisprudencia, están facultados para ellos intervenir a ese paciente sin necesidad de buscar ese consentimiento, porque preservar la vida de esa persona está por encima de buscar en ese momento ese consentimiento. Porque si no hay ningún familiar, el médico no va a comenzar a llamar a ver si encuentra un teléfono de alguien. Simplemente
él debe actuar para preservar la salud de ese paciente. Ese criterio facultativo queda en juego, el criterio facultativo del médico ante la información. Sí. Ya sea con el paciente o con el familiar. Exactamente, con el paciente o con el familiar. ¿Qué importancia, primero, cuáles son las sanciones que conllevan esas debilidades en la praxis médica? Bueno, todo va a depender de la magnitud del daño, porque si se trata de que el paciente murió y el juez ha determinado que fue por una falta del médico, o sea, que hubo una relación de causa-efecto entre la falta del médico y el daño recibido por el paciente, entonces en ese caso se califica como un homicidio involuntario. El Código Penal vigente, que es un código obsoleto del año 1804, trae una sanción de 2 años de prisión. Pero muchas veces el médico, perdón, el abogado que maneja el caso no necesariamente lleva el proceso por ante el tribunal penal. Si lo lleva ante el tribunal civil, entonces el juez no tiene facultad para imponer una sanción penal, sino simplemente para imponer la sanción civil, o sea, una indemnización, porque la sanción penal la impone el juez. Cuando es llevado ante el tribunal penal, el juez decide sobre el aspecto civil reparatorio y sobre el aspecto penal de la pena. Cuando es llevado ante el tribunal civil, entonces el juez decide únicamente sobre la indemnización. En cuanto a la indemnización, los jueces son soberanos para establecer el monto de la indemnización. Puedo decir que en materia de accidente de tránsito, cuando muere una persona, el juez a veces impone sanciones hasta de 3 millones de pesos. Ahora, la vida de una persona cuesta 3 millones de pesos. O sea, sería una sanción irrisoria. Pero también hay jueces que imponen 10 millones de pesos. O sea, todo va a depender del criterio del juez, porque la ley no le establece una tarifa para decir son tantos, sino un asunto que queda dentro del criterio del juez. Cuando se llevan del tribunal civil... Es legal, pero es justo. Bueno, no es justo. No es justo. Porque la vida de una persona, ¿cuánto cuesta? Ahora, lo que pasa es que el juez se coloca en ambos lados, porque el juez... Y si el juez no tiene la suficiente pericia, el suficiente conocimiento de la salud, ¿cómo puede determinar la legalidad o la ilegalidad en que se incurrió? Bueno, lamentablemente, ahí el paciente va en desventaja, porque resulta que cuando el paciente es de los llamados de a pie, lo ideal es que en un proceso de esa naturaleza se someta a un peritaje para que médicos expertos de esa especialidad pues den su opinión. Pero que resulta que a veces esos peritos que designa el juez fueron compañeros de estudio de ese médico que está siendo demandado, de esa clínica. En algún momento han compartido escenarios o han compartido hasta en la misma clínica. Y entonces eso hace que ese peritaje no sea lo suficientemente objetivo. Y lo que hace es esos peritos que dan un peritaje en favor de los médicos y no en favor del paciente, aun cuando ellos estén conscientes de que hubo una mala práctica médica en ese caso. Pues entonces estamos fallando como nación de no tener tribunales competentes formados antes de la aplicabilidad de la propia ley, porque entonces estamos cometiendo una injusticia. Es así, pero otro detalle importante ahí es que ese ciudadano de a pie no tiene con qué pagar un peritaje, porque cuando se designan los peritos, que normalmente son 3, no se comprende cuál es el costo.
Simplemente después que los médicos terminan su peritaje, dicen mis honorarios son tanto. ¿Y el Estado no provee ese tipo de peritaje como por ejemplo pasa con el abogado de oficio? No, no. Entonces, si un paciente no tiene dinero y cada médico le dice que sus honorarios son 200,000 pesos, se está hablando de 600,000 pesos. Entonces, ¿de dónde está ese dinero? Pues entonces el Estado está siendo, como Estado está siendo irresponsable en ese sentido, porque no le está garantizando la aplicabilidad de la justicia. El Estado garantiza el acceso a la justicia, pero yo diría que esa es una limitante de acceso a la justicia para esa persona. Exactamente. Sí. Bueno, cuando el paciente tiene recursos económicos, no es difícil el pago para el médico, pero siempre está en desventaja por el hecho de que esos peritos tienen una tendencia a favorecer al médico involucrado en el peritaje. Y aunque el juez no está obligado a acoger el peritaje, pero en la mayoría de los casos acoge el peritaje. El juez no está obligado a coger el peritaje. No, él puede decir lo contrario de lo que dice Los peritos. lo que dicen los peritos, sí, claro. Entonces, es lo que no entiendo. Ahí se usa el criterio facultativo del juez, ¿verdad? La firme convicción, como dicen ustedes los abogados. Pero entonces la del médico está en juego, Sí. con una simple información. Se dice que el juez es perito de perito porque él puede decidir contrario a lo que un perito ha decidido. O sea, casi siempre lo acoge, pero él puede rechazarlo también. Hay otro asunto en lo que tiene que ver con la desventaja del paciente. Y es que yo me he dado cuenta de que muchos jueces tienen miedo de dar sentencias en contra de centros médicos y de médicos. Y la razón de ello es que muchas veces esos jueces, donde ellos van a procurar salud, atenciones médicas, es a esos centros médicos donde ha habido la mala práctica o presunta mala práctica médica. Y he visto una tendencia a favorecer a los médicos, es decir, contrario a lo que Waldo Ariel Suero está promoviendo y el Colegio Médico, y que he escuchado también otros médicos hablar incluso de manera desconsiderada en contra de los jueces de la Suprema, llegando a decir, incluso ayer un médico en la Z dijo que esos jueces de la Suprema probablemente son jueces frustrados, que están dando sentencias en contra de los médicos, cuando la tendencia de los jueces dominicanos ha sido favorecer a los médicos en los casos en que han sido sometidos a la acción de la justicia. Eso es lo que he visto. Y en las ciudades pequeñas resulta que ¿dónde es que el médico va a ir, el juez va a ir? O el familiar, es a esos centros médicos. Entonces él no se va a sentir quizás confiado en procurar un servicio en un centro médico donde él le tocó decidir un caso. Pero muchas veces... Es que los médicos y el propio paciente, los propios pacientes quizás por inconsciencia no lo hagan, tienen que protestar ante una situación la que estamos viviendo. No tenemos tribunales especializados para estos casos. No es obligatorio el peritaje, es decir, el juez puede decidir si sí o si no lo acepta. Un peritaje se supone que estamos hablando con especialistas sobre el tema que se está investigando y que se está estudiando y que sea la firme convicción de una persona o de unas personas, si es colegiado, la que decida. Pero vemos también la accesibilidad, que si usted no tiene los cuartos para pagar un peritaje, usted no va a tener ese peritaje que puede arrojar la luz de las responsabilidades. Entonces, ante una situación así, podemos aducir, quizás desde el marco de la ignorancia, el país no está preparado para las demandas médicas. Vámonos a una pausa, te pedimos un permisito, instalamos al doctor Franklin Reynoso que se incorpora con nosotros y desarrollamos por completo la idea, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿O quería hacerlo ahora? No, está bien. Perfecto. Nuestro directo compañero de estudio,
Doctor Franklin Reynoso, médico y abogado. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días, Wilson. Buenos días a tu público. Buenos días al colega que nos acompaña aquí en cabina, con el colega abogado, sí, hermano nuestro. Bienvenido. Sí, nos invitaste para debatir este panel, que no es la primera vez que me involucro en estos menesteres, porque cuando vimos que iban a llegar, antes de que llegaran, cuando vimos que iban a llegar las demandas, tratamos de sensibilizar a una población que nos interesa. Tratamos de sensibilizar a la clase médica. Y no para prevenir las demandas, no para evitarlas, porque yo creo que quien se siente afectado en un derecho, pues el sistema le asiste el derecho de ejercerlo. Pero a nosotros como médicos nos asiste el derecho de hacer nuestro trabajo como debe ser, para que aunque me demanden, pero dicen por ahí que donde no hay hecha no hay sospecha. Bien, Pedro Pablo, antes de irnos a la pausa. Sí, puedes reiterar la pregunta, por favor. Sí, nosotros hablábamos de ese malestar que se da en la toma de decisiones, donde el médico y el paciente, pues, no hay un contrato, o habiendo un contrato, se ve en la disyuntiva de irse a unos tribunales que, a mi juicio, adolece de grandes fallas, porque como Estado no estamos garantizando todos los elementos, como es el caso del arbitraje, para poner un ejemplo, y sobre todo con tribunales no especializados. Y preguntábamos, ¿está el Estado dominicano apto, preparado para ese tipo de procedimientos? Se podría decir en principio que sí, porque los jueces dominicanos, a través de la Escuela Nacional de la Magistratura, pues se han formado en sentido general. Ahora, en lo que tiene que ver con la responsabilidad médica, yo siento que una gran parte de los jueces que le corresponde conocer esos casos no tienen la formación para decidir esos casos. Y es porque la responsabilidad médica conlleva una especialización, o sea, no basta con conocer derecho, sino que es necesario conocer parte de bioética y parte de medicina. En mi caso, yo no soy médico, pero me ha tocado leer en el área de medicina para yo complementar esta especialización en el área de responsabilidad médica. Me tocó escribir un libro que ya tiene 3 ediciones, y para escribir un libro entonces tuve que adentrarme en el estudio de la medicina. No la conozco con la profundidad como la conoce el distinguido colega, pero lo elemental de esa área sí hay que conocerlo para poder estar en condiciones de decidir un caso de esa naturaleza. Pero lo peor no sería eso, como yo decía anteriormente, lo peor es que muchos jueces tienen temor de dar decisiones en contra de centros médicos y en contra de médicos. Eso sería peor todavía, y eso no es fácil de erradicar porque es una falta de responsabilidad de un juez. Entonces no es seguridad para el ejercicio. Exactamente, es una irresponsabilidad de un juez que se le ha puesto a la disposición decidir los casos, es decir, el Estado lo ha designado para que él administre justicia en nombre del Estado dominicano. Y entonces no es administrar justicia si yo rehuyo a yo fallar un caso o trato de complacer a una parte. Entonces eso no es administrar justicia correctamente. Entonces, si yo soy juez y yo llegué a ese tribunal para yo correrle algunos casos, entonces yo debo renunciar como juez y dedicarme al ejercicio del derecho. Pero fíjese que ¿qué ha hecho Waldo Ariel Suero con el Colegio Médico? Que ha ido a protestar a la Suprema Corte de Justicia por una sentencia que no fueron los jueces de la Suprema Corte de Justicia que la dieron, fueron los jueces del Tribunal Superior Administrativo. Porque la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, lo que hace es verificar si la ley ha sido bien o mal aplicada en un caso concreto. Y eso fue lo que hicieron los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si Waldo Ariel Suero
y el colegio médico hacen eso, imagino que también presionarían a médicos peritos cuando son designados para que ellos den dictámenes favorables para su médico. Pero también posiblemente sancionarían entonces a algunos médicos que den peritajes desfavorables para algunos médicos si han sido capaces de hacer una presión así frente a la Suprema Corte de Justicia, cuando lo que deben hacer es reunir a los médicos por las especialidades y que mejoren las prácticas médicas, porque una queja de un paciente es una oportunidad que el médico tiene para mejorar su comportamiento profesional frente a ese paciente. Entonces, si hay demandas es porque se entiende que el médico no ha obrado correctamente. Por lo tanto, lo que se debe hacer es tratar de corregir eso para que los médicos sean más certeros, sean más cuidadosos en su diagnóstico, sean más prudentes, más diligentes, que observen los protocolos en las diferentes especialidades que ejercen. Eso es lo que se debe hacer. Doctor Franklin Reynoso, la realidad. Usted que vive en su medicina, ahora mismo viene del Hospital de Castillo, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la realidad? Mira, Wilson, mira, población franco-macorizana, miren, colegas médicos. A mí me parece que en ese sentido nuestro país está bien. Nosotros no necesitamos ni tribunales especializados. Un juez sabe tanto de medicina como sabría yo, toda vez que el juez puede asistirse de unos peritos que le van a hacer un dictamen de qué fue lo que ocurrió aquí, qué se debió hacer, que yo también lo hago. En mi ejercicio médico yo tuve que llamar ahorita a 3 especialistas que por asuntos que se escapan a mis conocimientos, y estoy trabajando medicina, porque con los avances de la medicina, con la medicina moderna, ahora solamente los robots que estamos fabricando por ahí para un futuro lo sabrán todo. Sin embargo, me parece que en la coyuntura actual yo haría con cada decisión que se tome condenatoria contra los médicos solamente 2 cosas. Yo haría 2, y ninguna de las 2 es ir a protestar, ni salir a los medios, ni arriesgarme a que los medios se pongan a hacer publicaciones que lo que pueden es desatar una caja de Pandora. Porque cuando hay una sentencia, si la gente no la sazona mucho, pues cuando viene a ver el vecino, que también tiene razones para demandar, pero él no se enteró de esa sentencia, pero se está enterando la población completa. El mundo entero se está enterando de lo que está pasando en Dominicana con los asuntos médicos y las alegadas malas prácticas. ¿Qué es lo que yo haría o sugiero que se haga con cada expediente de eso que llegue al tribunal? Ni siquiera esperar la sentencia. Ni siquiera esperar la sentencia. Hacer 2 tribunales paralelos. Uno, el que decidió el paciente, que fue a los tribunales ordinarios, y otro que sea interno del colegio médico, motorizado por el colegio médico. ¿Para qué? Para ver si es verdad que se están cometiendo pifias en el ejercicio médico, para evitar esas pifias a un futuro, pero haría eso de manera muy privada. Haría eso de manera muy privada. Enseñar... Se harían como los cambios de guardia, que se analizan los temas. Se analizan los temas, o quizás podemos decir ahorita se estarán analizando, porque es que ahora la medicina ha dado un cambio tan radical con las benditas ARS, que cuidado, no existe un contrato médico-paciente, no lo existe. Existe un contrato médico-ARS y paciente-ARS. Entonces, yo paciente voy a un médico amparado en un contrato de gestión que ese médico tiene con quien es mi ARS. O sea, no hay un contrato conmigo y el doctor. Por lo que no me gustaría decir esto, pero lo tengo que decir, porque tenemos que empezar a protegernos. Yo tuve una clínica pequeña y yo nunca le di el precio de un honorario a un paciente, jamás, jamás. La enfermera sabía cuánto costaba una consulta, la enfermera sabía cuánto costaba una emergencia y la enfermera sabía cuánto costaba cada medicamento que yo tenía en la vitrina.
Entonces la enfermera le decía al paciente cuánto cuesta el servicio que acaba de recibir, porque me parece muy cuesta arriba que el paciente que ha puesto su vida en mis manos, entonces yo le esté hablando de dinero, está negociando con dinero. A mí me gustaría que nosotros los médicos o rompiéramos el contrato de gestión con las ARS o nos atáramos a él y no hiciéramos nada que no sea, doctor, ¿y cuánto cuesta? Tiene que ir a su ARS. Porque su ARS... Entonces, es una dualidad de contrato, entonces lo que se está haciendo, tal y como lo dice Franklin, por ejemplo, porque ya hay un contrato previo que se ha hecho con las ARS, que es la que ha contratado. El paciente lo único que ha hecho es elegir, dentro de esos médicos, elegir ese médico. Entonces tiene que hacer otro contrato más, una dualidad de contrato. De hecho, la ley prohíbe esa doble contratación, esa doble facturación. ¿Y qué es lo que yo como médico hago? ¿Qué es lo que yo hago? Yo le hago una facturación a la ARS con quien tengo un contrato suscrito que es leonino en donde la ARS se lleva la mayor parte, pero yo lo asumí, yo lo acepté. Ahora, ¿en qué condición yo lo acepto? Yo lo estoy aceptando con la prerrogativa de que voy a asumir que tengo otro contrato con mi paciente y no le voy a cobrar el 20% que suscribí a que me comprometí con la ARS. Le voy a cobrar lo que yo creo que resta para completar el costo de mi consulta o de mis honorarios. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Entonces, lo ilegal no es el contrato con la ARS, aunque me esté afectando, pero yo lo estoy firmando. Y yo me estoy inclinando ante esa ARS y le estoy suplicando un código. Y me pongo contento cuando me sale el código, que ya me salió. Que es innecesario el código, es innecesario. También es innecesario. Cuando yo tengo un exequatur de ley. Exacto. Y cuando yo me invisto como especialista y como el paciente tiene la prerrogativa de decidir, él no debería decidir entre los médicos que pertenecen a mi ARS. Él debería poder decidir entre los médicos que se han hecho médicos en el país. Y mi ARS estar obligada a pagarle al médico que yo escoja. Pero eso es una reforma pendiente, que cuando hayan congresistas que trabajen para la sociedad y no para los sectores financieros, quizá la podamos tener. ¿Cuáles son esos tribunales competentes para asuntos de responsabilidad médica? Bueno, los tribunales competentes va a depender por dónde el paciente le interese encarrilar su demanda. Si ocurrió una muerte, yo puedo simplemente demandar ante el tribunal civil, o yo puedo llevar mi acción conjuntamente ante el tribunal penal. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Si la demanda tiene que ver con un centro de la administración pública, un hospital público, entonces el tribunal competente es el Tribunal Superior Administrativo, porque se trata de un servidor público, un médico que trabaja en un hospital que causa un daño a un paciente. Entonces, en ese caso, al ser un servidor público, se supone que ese médico actúa en nombre del Ministerio de Salud Pública y, por lo tanto, le corresponde al Tribunal Superior Administrativo conocer de esa demanda. ¿Esto compromete el patrimonio? Claro, porque cuando la persona que recibió el daño lo recibió en un centro de salud del sector público, entonces él puede demandar a ese médico, al director del hospital y también al Ministerio de Salud Pública. Y es lo que se llama la responsabilidad civil patrimonial. Esta responsabilidad civil patrimonial es nueva luego de la reforma constitucional del año 2010, la llamada Constitución de Leonel Fernández. En su artículo 148 consagra que los entes, los órganos de la administración pública deben responder por las acciones u omisiones que causen lesiones o daños a los usuarios. Esto quiere decir que no es necesario que haya habido una acción, sino que basta con que se haya omitido hacer algo en un centro de salud, como por ejemplo que se omita cualquier tipo de higienización. Entonces esa omisión o por ejemplo que el oxígeno que no estaba o un medicamento que no estaba y que de ahí se genera un daño para el paciente. O sea, esa omisión, si causa un daño al paciente, entonces el Estado debe responder por ese daño. Ahora,
¿Qué es lo que pasa? En pocas palabras, el Estado le está diciendo a ese servidor público, tú tienes que hacer las cosas bien, porque si tú no las haces bien, entonces tú me estás comprometiendo a mí como Estado. Yo tengo que responder por el daño que tú estás causando. Eso da lugar entonces a que el Estado puede ejercer una acción en repetición en contra de ese profesional que por la mala práctica de él, entonces el Estado resultó condenado, entonces él puede demandar a su vez a ese médico. Y ese médico no puede demandar al Estado por la negligencia de la irresponsabilidad de no cumplir ni siquiera con el presupuesto de esos centros clínicos, que le falta una ventana, que el palo del suero es enganchado en una de las persianas, que la higienización y el hábitat de un centro hospitalario, todos conocemos el tipo de calamidad. ¿Cuáles son las garantías que tiene un médico del sector público de ejercer bien su función cuando hasta los medicamentos que usan no gozan de un control de calidad, sino más bien de una fuente de negocios? Perdón, doctor, permítame completar la respuesta. En ese caso, el juez, al evaluar el expediente, al evaluar las pruebas, él puede darse cuenta que el daño se generó no por la falta de un médico, no por la falta de pericia del médico, sino por una falta imputable al Ministerio de Salud Pública. Entonces, en ese caso, él va a exonerar de responsabilidad civil o penal al médico y puede condenar entonces al Ministerio de Salud Pública o al hospital. Esas demandas siempre se están haciendo, el gremio no se duerme con eso. Siempre hay una exigencia al superior gobierno, solamente que esas demandas no son en los tribunales. No. Desde el colegio médico se está llamando la atención cuando el hospital adolece de esto, cuando adolece de aquello, y por suerte se le están dando salida a esas situaciones. De hecho, nosotros tenemos hospitales que están más preparados que cualquier clínica. Sí, o sea, se le están dando salida, la de autogestión. A esas situaciones se le están dando salida. Sí, y a nivel privado, ¿se compromete también la parte patrimonial con la acción de un médico? Por ejemplo, un médico X está en un consultorio, paga un consultorio, ya sea como asociado o simplemente como inquilino. ¿Cuál es la responsabilidad legal de lo que hace ese médico que perjudica al paciente? ¿Podría comprometer el patrimonio clínico? Es lo mismo, no hay diferencia, es responsabilidad civil. Sí, debo decir ahí que durante un tiempo la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, había establecido que que el centro de salud privado siempre debía responder por el daño causado por ese médico. Pero la jurisprudencia varió de criterio y estableció que solamente el centro debe responder cuando se demuestre que ese médico es un asalariado de ese centro médico o de ese centro de salud privado. Si no se demuestra que existe ese vínculo de asalariado, entonces, como no existe la relación de comitencia preposé, entonces el centro no debe responder. Pero, ¿qué pasa? El paciente, cuando recibe un daño, él no tiene conocimiento de qué tipo de relación tiene ese médico con ese centro. Él no sabe si es socio, si es asalariado o no. O sea, él no sabe nada de eso. Por lo tanto, el paciente demanda a todo aquel que él entienda que puede tener algún tipo de responsabilidad. Pero entonces en el contrato debiese estar, en el supuesto contrato que se hace, el contrato, el consentimiento informado, debiesen estar esas generales de la condición de ese médico frente a ese centro para que se entienda cuál es la violación que se incurre y saber dónde encauzar y a quién encauzar. Debería ser así, pero no se maneja así. Tú sabes que yo no le he visto nunca el asidero jurídico ni legal al consentimiento informado. Al consentimiento informado. Mira, el paciente te puede firmar lo que sea. Pero eso no lo exime a él. Pero eso no lo exime a él del derecho que tiene de demandarte mañana si considera que se siente afectado. Y ese contrato de ese consentimiento informado no te va a exonerar si el tribunal encuentra alguna falla en el manejo. O sea, es una autorización para actuar, pero cuando yo voy a una clínica sin firmar, yo estoy autorizando al médico a que actúe en mí. ¿Está legitimando? Claro que sí.
Porque no siempre el paciente llega en condiciones de decidir. Estamos viendo el paciente que va a la consulta, a una cirugía estética, por ejemplo, o una cirugía electiva. Pero no estamos viendo el paciente crítico cuando llega a una emergencia de baratao. Que usted tiene que accionar. Que usted tiene que accionar. Sí, pero el familiar debe representar al paciente. Y que el familiar no esté, y no estamos siendo fatalistas. O que tenga calidad, para firmar el familiar que esté allí. ¿Ves? ¿Cuál es la calidad? Porque también ese paciente mañana puede descalificar ese paciente, a ese familiar que firmó. O sea, estamos viendo ese consentimiento como una pieza salvadora, cuando realmente yo no le veo el asidero, no tiene ninguna preponderancia. ¿Siente que hay garantías o se vulneran esas garantías, tanto para el médico como para el paciente? ¿Siente que hay tribunales adecuados para esto? Mira, comenzando con el mismo ejercicio, déjame decirte que últimamente yo he recibido 2 llamadas que me han dado mucha lástima, mucha pena, porque yo estoy a la luz, a la puerta de una pensión ahorita, y acabo de recibir 2 llamadas de 2 colegas pensionados ya. Pero ¿qué ocurre? Que pensionado o no, tú tienes un hijo que se hizo médico, que se hizo doctor y se está especializando ahora, o tú tienes un hijo que está terminando de término ya, cursando asignatura médica, o tú tienes un hermano en ejercicio, o sea, pensionado no, de todos modos vamos a estar vinculados con el ejercicio de la medicina y nos va a doler cualquier curso que tome dicho ejercicio en esta u en otra área que sea. Ahora estamos hablando de las demandas. Sin embargo, claro que uno se siente desprotegido, tanto en el pleno ejercicio como cuando voy a un tribunal. Oye, el juez será, no, ya el colega lo mencionó ahorita, oye, el honorable juez no se va a sentir atado porque en ese centro donde él se atiende, ahí es que ejerce su cardiólogo, o porque su esposa, que es doctora, trabaja en ese centro. O sea, hay muchísimas aristas que nos... Pero se puede recusar en ese caso, por ejemplo. Sí. Incluso el mismo médico echa la toalla y dice, no, yo no puedo conocer ese expediente. Lo he visto muchas veces que honestamente lo han hecho. ¿Se ventilan en la misma ciudad o podrían ventilarse en otras ciudades esos casos? Por lo regular se sacan de la ciudad. Porque si un juez que es de San Francisco es recusado por tal o cual cosa, pero el otro que van a designar es compañero de ese mismo juez. Entonces, por lo regular se sacan, que al sacarse un expediente de San Francisco de Macorís, entonces dime, ¿qué va a pasar con este usuario prácticamente indigente que ahora tiene que moverse hacia La Vega o hacia Higüey, como he visto algunos casos? Resulta Cuesta Arriba es un estado de vulnerabilidad y sobre todo, por ejemplo, con el caso del arbitraje, que es la parte que a mí más me ha chocado. Que el juez, no está obligado, nos decía Pedro Pablo, pero por otro lado también ese arbitraje no está al alcance muchas veces del paciente que no tiene los recursos para pagar dicho arbitraje. Se refiere al peritaje, ¿verdad? Al peritaje, sí. Perdón, al peritaje. Mira lo que cuando nosotros hablamos de un peritaje, en asuntos de alegadas malas prácticas, nos sentimos atados como país. Porque en todo caso, ese perito es un médico y el demandado es un médico. Y entonces, ese médico demandado, cuando viene a ver, tiene un seguro de responsabilidad civil o un plan de responsabilidad civil que es del colegio a donde está colegiado ese nuevo perito designado. O sea, de todos modos hay dificultades en ese sentido. ¿Cómo evalúan ustedes las últimas sentencias? ¿Qué aprendizaje les deja tanto al país como a la propia clase médica? Yo comencé por el aprendizaje. Yo cuando dije que haría una de 2, estudio el expediente internamente para ver cuáles son las pifias que estamos cometiendo en nuestro ejercicio. Y número 2, para eso están los abogados, para atacar las sentencias, pero en el tribunal. Ni ante la Suprema Corte de Justicia, ni ante los medios de comunicación, las sentencias se atacan en los tribunales. Bueno, la última sentencia conocida fue la sentencia en contra del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Es una sentencia donde el hospital fue condenado por el hecho de que un paciente hubo que amputarle una pierna
como consecuencia de una bacteria que fue adquirida en el hospital. Yo califico esta sentencia como trascendental porque debo decir que aunque existe la posibilidad de que el Estado Dominicano sea demandado y sus instituciones, también muchos jueces del Tribunal Superior Administrativo, que es quien le compete conocer esos casos, se sienten un poco restringidos, limitados para dar decisiones en contra del Estado Dominicano. Porque ¿quiénes son los que nombran a los jueces? Son los políticos. Y si ese juez no complace muchas veces la petición que se le hace desde el Estado, lo que hace es que se inventan y pueden salir de él o nunca lo ascienden a otra función superior. Entonces es una sentencia muy trascendental porque da un mensaje a los servidores de los hospitales, a los médicos, a los directores, a todo el que trabaja en un hospital, de que si cometen una falta, se ven expuestos a ser sancionados. Aunque la ley lo establece, pero esa sentencia da un claro mensaje en ese sentido. Y yo felicito a los jueces que dieron esa sentencia porque tuvieron el valor de hacerlo. No son tan frecuentes las condenas en contra de instituciones del Estado, por ese mismo motivo, porque a veces se tiene el temor de la represalia que pueda tomar el Estado en contra de esos jueces cuando dan una sentencia en su contra. Así es que esto es favorable para la sociedad porque habla de un Estado social, democrático y de derecho que, aunque débil, pero se fortalece poco a poco, y esa es la manera de fortalecerlo. En la medida en que existan jueces que den respuestas a las peticiones que hacen los usuarios cuando han recibido lesiones por acción de omisiones de parte del Estado, entonces esa respuesta fortalece el Estado social, democrático y de derecho y da la esperanza de que en casos semejantes también podrían prosperar. Se sancionó el centro y al médico. Bueno, en ese caso. Al parecer, los jueces del Tribunal Superior Administrativo entendieron de que la falta fue del Ministerio de Salud Pública, del hospital, y no del médico, porque cuando se trata de asuntos que tienen que ver con las infecciones que se puedan adquirir en el centro, es una competencia exclusiva de la dirección del centro y no del médico actuante. ¿Tendrá seguridad un médico de trabajar en un hospital, Franklin, partiendo de esa jurisprudencia? No hay seguridad ni siquiera para tú respirar. No en el hospital, no, aquí en el ambiente en que estamos, puede haber una bacteria en el ambiente, entonces todo es un riesgo. Y por eso los seguros de responsabilidad, porque todo es un riesgo. Ahora, yo estuve consultando esta madrugada a ver, no pude encontrar la respuesta, a ver en cuáles países hay seguros de responsabilidad civil, de responsabilidad médica obligatorios. Que sea obligatorio gozar con un seguro. Además de que un médico de un hospital también tenga que pagar un seguro de responsabilidad civil para cubrirse. Eso es lo que se ve venir. Porque es que tú vas a un accionar en el cual tú te puedes equivocar. Y si tú te puedes equivocar, ¿cómo pagas? ¿O acaso tú sales a conducir por ahí sin tener asegurado el vehículo tuyo? No, eso se asegura siempre el vehículo. Pues, nosotros sí no. Y es de ley, es obligatorio, es obligatorio. Pero entonces, en el sector, en el área médica, yo estaba mirando, no pude encontrar la respuesta. Lo que aparentemente va a ocurrir aquí en el país. El médico personalmente se está asegurando porque sí, realmente está poniendo en riesgo su patrimonio, pero de ahí a que se haga obligatorio, esa fue la incertidumbre que se me vino. Es posible que sí, que haya que pensar en esa necesidad de que ese seguro sea obligatorio. Ahora mismo la vulnerabilidad va a estar precisamente en el sector público de las demandas, porque hay muchos hechos que se catalogan como negligencia médica o que pueden catalogarse como negligencia médica y frecuentemente pasan en los hospitales públicos. Todo el mundo conoce la debilidad de nuestros hospitales.
Y nosotros hablamos, por ejemplo, de que hay hospitales que superan clínicas, porque pensamos de Santo Domingo, por ejemplo, ¿verdad? En Santiago quizás, pero de ahí hacia acá, si nos entramos a los hospitales de la frontera, si nos entramos, por ejemplo, a los hospitales de Río San Juan, Nagua, Cabrera, los hospitales que uno conoce, que yo gracias a Dios conozco prácticamente todos los hospitales de la región norte, las condiciones como se trabaja, tú ver, por ejemplo, que allí hay una vela pegada en la pared porque no hay luz en esa habitación. Wilson, las debilidades de nuestros hospitales son simplezas. Son cosas muy simplezas, sencillas, pero que pueden comprometer, eso sí, pueden comprometer la acción de un médico. pero son tan sencillas de resolver como Sí. que a mí me designan un conserje para limpiar el área quirúrgica donde se opera persona, pero no le dicen que él no puede meterse con la bota con la que vino de la calle. No lo entrenan, No porque lo es un entrenan, compañerito o sea, que no tenía trabajo y lo pusieron allí. y eso es muy difícil de hacer. Es una tontería. Es una tontería, Franklin, pero entonces termina comprometiendo al médico de una u otra manera o lo termina involucrando. Y al hospital. Y al y hospital al también. propio Estado. Y a al todo el propio mundo. Y a Estado. todo el mundo. Pero por una falta que yo reitero, sencilla. Entonces yo estoy Son mirando. simplezas. Mira, yo te conté alguna vez, seguramente, quizá fuera de estos escenarios, las gran sorpresas, dos sorpresas, cuando empecé con el ejercicio de la profesión. Y fue cuando yo en mi hospital recibía todos los antiparasitarios habidos y por haber. Y recibía limitadamente los analgésicos en mi hospital. Sí. Un hospital donde yo estaba haciendo servicio pagado que debe ser ilegal. En aquel entonces y ahora también. Pero en la UNAP, en la unidad de atención primaria donde yo estaba haciendo mi pasantía médica, los antiparasitarios que sobraban en el hospital y que yo necesitaba en esa zona rural, me llegaban pero muy limitados, y los analgésicos que me faltaban en el hospital, a esa UNAP me llegaban regularmente y como no tenían gran uso, entonces se me dañaban en la clínica rural. Falta de planificación, no llevan ¿pero estadísticas. qué falta de planificación? No hay estadísticas. Wilson Gómez, y cuando yo trabajando en el hospital de Pimentel, a los recién nacidos que ameritaban oxigenoterapia, yo tenía que mandarlo para San Vicente porque en el hospital de Pimentel no había una máquina de resucitación. Al revés, en el hospital de Pimentel teníamos 2 máquinas de resucitación, pero mandábamos esos pacientes para San Francisco porque no teníamos un perinatólogo. Tremenda sorpresa cuando yo fui a hacer un servicio al hospital de Cotuí, en donde sí hay perinatólogo, y yo ingresé un recién nacido que necesitaba asistencia de oxigenoterapia, y me comieron vivo al día siguiente. ¿Por qué? Porque esos pacientes no se ingresan en Cotuí, porque sí hay perinatólogo, pero de las 2 máquinas que hay en Pimentel, nosotros no tenemos ni una. O sea, tú te encuentras, eso es imposible. Entonces, ese paciente muere y tú te ves involucrado. Claro en el que caso. sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces nos estamos arriesgando por pero tú no puedes demandar al Estado, pero tú no puedes demandar al Estado. Yo soy mi empleador y yo le recomiendo a un trabajador, a un empleado que demande, a este muchacho que demande el canal. Yo no se lo recomiendo, aunque él tenga mérito para demandarlo, pero no es una recomendación lógica. ¿Se da cuenta, Pedro Pablo? Es el día a día que nosotros nos encontramos, por ejemplo, porque tú determinar una negligencia médica, por ejemplo, en un paciente X, es fácil. Cuando tú hablas de una cirugía plástica, ¿verdad? Pero cuando tú hablas de otros factores, de un paciente que te llevó, pero te convulsionó, que tú tienes que actuar, pero está la precariedad, que tú hiciste uso de esa precariedad y trataste de hacer algo, pero aún así tú estás corriendo riesgos. Y esto no son eventualidades. Ahí está Franklin, esto es el día a día, sí, que tú lo vives. Sí. Sobre todo, que aquí cuando se habla de salud, a mí me encanta escuchar a los funcionarios, hablando de la salud y de los avances de la salud, con un sistema sanitario arcaico e irresponsable como el que nosotros tenemos. Una salud crítica, resolutiva, no una salud preventiva, y un Estado entonces ahora que te está avalando un sistema de justicia
en contra de ese profesional cuando el Estado mismo es el principal responsable de las violaciones a la Ley General de Salud, a la Ley de Seguridad Social? El momento histórico que estamos viviendo, yo lo veo muy favorable, bastante favorable, porque es que se necesitan algunos cambios y ya hemos visto que son sencillos, no son cosas del otro mundo. Con lo que yo tengo en el hospital se puede resolver, con lo que tengo en mi hospital se resuelve. ¿En dónde está la limitante? Que de algunas cosas me están sobrando y de otras me están faltando. Porque lamentablemente en nuestro país todas las decisiones son políticas, yo no me harto de decirlo. Y no siempre en los partidos políticos están las personas competentes. Las posiciones son para los incondicionales, más no para los competentes. Yo aplaudo la llegada de mi amigo Víctor Atala a Salud Pública, al Ministerio de Salud Pública, porque Víctor es un conocedor del país y un conocedor de la salud. Pero nosotros ahí hemos tenido muchos políticos que poco le han aportado al sistema de salud. Wilson, mira, Perdón, y de paso comprometido con el sector privado también, porque... De paso comprometido con el sector privado, pero si por lo menos se aplican las normas que se aplican en el sector privado, las cosas podrían funcionar diferente. Mira, esta situación beneficia mucho a algunos sectores. Sí. Lo beneficia bastante, porque si en mi hospital, que tenemos todo, yo tengo ahí un quirófano, yo tengo un ortopedista, yo tengo 2 cirujanos. Son muy pocos los casos que deben llegar a los centros privados de aquí, de San Francisco de Macorís. Si no existiera esa pequeña vulnerabilidad, esa pequeña brecha, nuestro poder de resolutivo sería mucho mayor. Entonces, si el Estado asume otro tipo de responsabilidad frente al sector, porque, por ejemplo, bajando la escalera, Dios no lo quiera, me fracturo una pierna, me llevan a un centro clínico, mañana yo estoy operado. Mañana me llevan a un hospital. Y cuando logre coleccionar... Pero si llama a alguien, un funcionario, te operan igualito en la clínica. Me operan igualito. Pero si logran, después que yo logre tener los clavos y todo lo que yo necesite, habría que ver si en el momento que está la cirugía, no está el quirófano ocupado, y no se retira el anestesiólogo que me va a dar la anestesia. Es decir, son muchas las debilidades que tiene el sector público frente al peso de esta ley. Tú mencionaste ahorita hospitales de autogestión. Sí. Los hospitales de autogestión resolverían esta situación. Sí. No lo estoy preguntando, lo estoy afirmando. Sí. Porque un hospital de autogestión le duele al gestor. Le duele al gestor y al patronato que lo vale. Pero hay hospitales que tú sientes que no le duelen a nadie. Sí. Lamentablemente. Porque aquí una de las cosas que propuse en días pasados en un artículo que escribí en el Nuevo Diario es esa deuda social que ha acumulado el Estado de promover la cosa pública y de cambiar el comportamiento de la gente frente a la cosa pública. La gente se comporta diferente. Tú vas a un centro clínico y lo ves limpiecito y pintadito, arregladito. El hospital acabado de inaugurar, le rompieron la tapa del inodoro. La llave no funciona. Los bombillos quemados. Y lo que se lo puedan llevar, se lo llevan. Es decir, es el Estado el que está cargando con el peor peso en este caso. ¿Sería necesario modificar la Ley General de Salud, Franklin? No. ¿Cumplir la que hay? No, es que hay que cumplirla. Mira, cada vez que se modifica una ley, porque no se pudo hacer cumplir, pero te hacen una nueva que tampoco se va a cumplir. En esos hospitales donde faltan esos bombillos hay un gerente. El Estado no tiene que llegar ahí porque el Estado está ahí. Hay un gerente que es el responsable. Pero necesitamos funcionarios idóneos y necesitamos funcionarios que se enamoren de sus instituciones. Yo debería vivir en mi hospital como gerente de ese hospital. Ahora, si el hospital está viento en popa, no hay ningún problema, yo puedo delegar tranquilamente, pero mientras hayan situaciones, yo debo estar ahí. Y en concerniente a la ley, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál de ellas? De estas leyes que tienen que ver con lo que son las demandas médicas. Como el Código Civil Dominicano y la responsabilidad civil. Eso está muy bien. Bueno,
Por primera vez. Frente al médico, estoy diciendo, frente al sector salud. ¿Qué tiene que hacer el sector salud? Bueno, si tomamos en cuenta lo que establece la ley 4201, que fue la primera ley que estableció de manera específica la responsabilidad civil y penal del médico en el artículo 164. Se puede decir que la ley está bien, pero hay aspectos que deben ser mejorados en lo que tiene que ver con el consentimiento informado. Hay estados, como por ejemplo en España, existen leyes especiales únicamente para regir el asunto del consentimiento informado, porque en ese consentimiento informado se involucran otros aspectos como que tienen que ver, por ejemplo, con informaciones íntimas del paciente al médico, y que es esa información íntima que el paciente al médico la revela o la da a conocer, entonces hay sanciones. Pero yo le puedo asegurar que usted llega a un centro médico privado ahora mismo y usted dice, yo vine a buscar el análisis de fulano de tal, o vine a buscar el estudio tal de fulano de tal, y se lo van a dar. En otros países no se lo van a dar, porque en esa analítica o en ese estudio pueden haber informaciones íntimas que violan la privacidad de ese paciente, y eso se violenta de manera constante. Pero también cuando la secretaria o la asistente del paciente tiene acceso a su computadora, puede ver en la historia clínica informaciones íntimas del paciente que también vulneran su derecho, y eso es sancionado en otros países. Aquí esos asuntos están un poco desprotegidos, pero hay países donde el asunto del consentimiento informado es regido por una ley especial, dada la importancia que tiene eso para salvaguardar los derechos del paciente. La cultura de nuestro país es el mentir. El paciente, y ahí está Franklin que me puede desmentir, el paciente le miente. Te toma algunos traguitos, pero el tipo toma diario. ¿Te fuma? No, pero el tipo fuma. Lo que no se da muchas veces en la cultura de otros países, que el paciente pues no le miente al médico, sino que le dice la verdad. Perdón, pero el médico le pregunta, ¿usted es diabético? Le dice, no. Y es diabético. Entonces es una información relevante para el médico conocerla. Es una información relevante. Al inobservarse esa relación, se incurriría en una práctica médica si hay una complicación producto de ocultar ese silencio. Mira, yo he tenido un expediente en particular en donde un paciente se vomitó y sucumbió en un quirófano, pero al recoger el cuestionario hecho por el anestesiólogo, a la pregunta, ¿usted se desayunó? La respuesta fue que no. La respuesta fue que no. Y resulta que se había comido un plato de mangú. O sea, hay que defenderlo, claro, esos expedientes en el tribunal, pero el paciente te miente. Tú tienes que acudir a muchos parámetros para asegurarte. Para usted sacar la verdad. Para asegurarte. Eso pasa mucho también, por ejemplo, en los embarazos, que hay muchas cosas que se ocultan. Luego se complica ese embarazo y ya entonces viene siendo un involucramiento para el propio médico. Ahora bien, esas contrademandas pueden venir del médico hacia el paciente cuando el caso no prospera. Claro que sí, pero... Ese bendito perro. Sí, pero para buscar que... Para durar más en el tribunal como indicado, como señalado. Sí, para seguir en el tribunal señalado. No, además buscando ¿qué? Porque el paciente no tiene un seguro de responsabilidad civil. Ni tiene dinero tampoco en la mayoría de los casos. Entonces, si ganemos el tiempo que el médico podrá pedirle a ese paciente una responsabilidad civil, un seguro de responsabilidad civil. Es que actualmente puede hacerlo, pero no se siente invitado a hacerlo porque ¿para qué?
Y además debiese haber la conciencia, es decir, el médico en vez de estar protestando, debiese enfocarse qué hacer. Ahora Wilson, cuando se discutían estos temas en el colegio médico, yo era de lo que levantaba mi voz para decir, ante cada demanda por alegada mala práctica, el paciente debería saber, estar seguro que va a venir la contrademanda. Siempre, siempre, siempre que sea un principio contrademandar, porque eso te puede poner una limitante. Porque en los países desarrollados es así. Te puede cohibir, no, espérate, porque si no gano el caso, entonces me van a contrademandar. Eso quitaría de cuajo las demandas alegres. Exacto, porque eso es lo que debemos evitar. Mi inquietud no está dirigida a que no se demande. No, si hay negligencia médica por inobservancia, por mala práctica, perfecto que se demande. ¿Qué es lo que ahora, no debería que de haber? manera alegre se esté demandando por demandar, como es el dominicano, lamentablemente, porque nosotros celebramos cuando fulano le ganó una demanda en los Estados Unidos, y tú sabes la tendencia que tenemos muy marcadas a las remesas, que esto se convierta en un pandemonio y que le quite la seguridad que el médico necesita para el ejercicio. Yo me inscribo en la tesitura de que no deberían haber malas prácticas. Claro. Nosotros asegurarnos hasta los tuétanos de que estamos haciendo un trabajo consagrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Wilson Gómez? Que el médico que tiene una vida muy onerosa, que el Estado le exige, ¿cierto? Qué sé yo qué, con el salario del hospital no es suficiente. Entonces, como tú no te puedes dedicar 100% a ese ejercicio, entonces eso te va a dejar siempre con cierta limitancia al ejercerlo. Y que también los modelos van cambiando. Por ejemplo, nosotros tenemos que evidenciar las cosas. Y, por ejemplo, en un historial clínico, debe ser un historial detallado, ¿verdad? Sumamente completo. Pero que ese historial clínico pueda ser guardado, conservado, en buen estado, con seguridad, sin alteración. Y esas condiciones no te las brinda el sector público. Yo estoy seguro que usted se va a una demanda del sector privado, del sector público, y fácilmente usted se va a aparecer con 3 hojitas de estas, de mala muerte. No te van a meter preso, cuando vean el expediente te van a meter preso. Te van a meter preso, tú mismo diciendo está bien tranca, porque no hay evidencias, pero que el Estado tampoco está garantizando el ejejercicio del oficio. Entonces, mi temor va dirigido precisamente a esa debilidad marcada del Estado y que repercuta en la desprotección de los pacientes, porque los médicos no quieren ir a los hospitales. No hemos podido lograr el expediente único. No. No lo hemos podido lograr. No. Que sería una salida, pero tiene sus aristas. Por eso yo he dicho que aquí no hay seguridad social. Aquí hay un seguro masificado de salud que dista mucho de la seguridad social. Mira, por ejemplo, eso de que usted es diabético y le diga que no, yo ni se lo preguntaría a un paciente si existiera el expediente único, porque lo bajo del sistema y ya conozco su historial. Y de un paciente de aquí tú lo puedes ver en Barahona sin ningún tipo de problema. El paciente también puede desconocer que es diabético. Sí. Siendo diabético, él puede desconocerlo. Entonces, puede desconocerlo. Con el análisis que entonces se va a determinar. Sí, de hecho, son las rutinas. Entre las rutinas está yo determinar si un paciente que no sabe que es diabético, la rutina tengo que saberlo. Los propios antecedentes, por ejemplo, tú sabes que hay una predisposición a la diabetes de carácter hereditario, y con tu investigar, pues, por ahí ya, también. yo creo que solo con ser dominicano hay una predisposición. Hay una predisposición, porque el porcentaje de pacientes que resultan diabéticos es... ¿Cuáles son las especialidades que ahora mismo están teniendo más riesgos en el asunto de las demandas médicas? Mira, como la obligación del médico no es una obligación de resultado, medios, en aquellas especialidades, entonces va bien eso. En aquellas demás especialidades que sí hay una obligación de resultado, como es la cirugía plástica, como es la ortopedia, como es la odontología, esas son y la anestesiología, por lo regular son las más demandadas, por lo regular. Pero la anestesiología es también de resultado. Sí, porque aunque hay cierto riesgo,
de que tal o cual producto te haga una reacción, pero usted tiene que llevar un procedimiento ahí anestésico bien llevado, usted tiene que mantener vivo a ese paciente en el proceso. Sí, pero también, por ejemplo, un shock por una complicación del paciente. Eso no lo evita nadie. Y entonces, ¿cuál es el compromiso que tiene el médico en ese caso? No, en cuanto, salvo causa de fuerza mayor, me refiero, porque un shock anafiláctico ya es un caso que se escapa al médico anestesiólogo. Ahí es donde también conlleva lo que es la educación del paciente. Y no siempre podemos educar, ni todos los pacientes también pueden ser educados, porque conocemos lo que es la brecha que el educativo en la República Dominicana. Pero el colega estará de acuerdo con nosotros en lo siguiente, equivocado o no, si usted cree que tiene la razón y va a los tribunales, en el tribunal no le van a decir que no, hasta que no haya un tribunal especializado que primero vea internamente el expediente antes de aceptar una demanda. Bueno, eso podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia, que tiene un rango constitucional. O sea, siempre que la persona se sienta lesionado, el Estado debe dar la oportunidad de que un juez examine su demanda, su expediente. Entonces, condicionarlo previamente a que un tribunal especializado, que no lo hay, ni lo va a ver, lo examine, entonces sería una limitante al acceso a la justicia. ¿Resolvería el caso de un tribunal especializado? ¿Resolvería el caso? Es decir, ¿podríamos tener una mejor administración de la justicia de estos casos especiales? Porque, perdón, lo de especializado es muy relativo, porque si bien es cierto que el juez no tiene toda la pericia en medicina, pero la tiene en el derecho, y si ese juez es integrado, si se le integra un médico, no quiere decir necesariamente que va a ser especializado, porque el médico siempre va a pensar como médico. Y por consiguiente, hay asuntos de su práctica que él no la va a ver como un desliz, como una mala práctica. Y por lo tanto, eso de especializado es muy relativo. O sea, nunca lo va a ver especializado. Por ejemplo, en Santo Domingo y Santiago existen cámaras civiles que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que conozcan únicamente asuntos de responsabilidad civil en sentido general. Esos jueces están más aptos para conocer asuntos de responsabilidad civil, pero no quiere decir necesariamente que ellos van a ser especializados en la materia de responsabilidad médica, porque siempre el juez va a necesitar de la opinión de un experto, no en todos los casos, porque hay malas prácticas que son muy groseras o muy evidentes, que una persona, aunque no sea abogado ni sea juez, sabe que hay una mala práctica médica. ¿Piensa Franklin lo mismo? Sí, exactamente. Estos tribunales nuestros, para mi entender, por la existencia del mismo peritaje, por la oportunidad que tiene el juez de ordenar un peritaje, me parece a mí que yo lo veo como especializados. Excelente. ¿Cómo concluimos entonces? ¿Cuáles son las recomendaciones profesionales que ustedes dan tanto a los médicos como a los pacientes? Bueno, al médico, realizar una buena historia clínica, un buen consentimiento informado, dialogar con el paciente, informar todos los detalles que sean relevantes para la salud del paciente. Y para el paciente, bueno, empoderarse de su derecho, exigirlo siempre que él entienda que le han sido vulnerados. Franklin. Mi sugerencia es para el médico. Enamorar a su paciente, enamórelo. Enamórelo, que un paciente enamorado, aunque le vaya mal, no lo va a demandar. Trátelo de tal forma, no, pero el familiar sí, de tal forma que él se siente enamorado. El paciente no, pero ya no hay PA, como antes lo habían, que iban con su fundita y su pollito. El médico lo puede enamorar, pero los familiares de ese paciente también tienen que ser enamorados entonces. Sí, porque si ese paciente murió, entonces ya... Gracias del alma tanto al doctor Franklin Reynoso, médico y abogado, como a Pedro Pablo, quien es un abogado especialista en el tema, por esta importante conversación que hemos tenido y que nos ha arrojado luz sobre las demandas médicas. Nosotros, si Dios lo permite, mañana en la noche estaremos aquí de 9 a 10 de la noche en Las Cosas Como Son. El próximo domingo aquí estaremos de nuevo y este panel pues será colgado en YouTube, en nuestro canal Ulgosa. Así es que ustedes por ahí lo pueden seguir. Buenos días.
La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.